Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Pablo Alejandro Nina Vargas. Soy del curso, del paralelo A8, 818. El tema que me ha tocado a mí eh, exponer como presentar es el tema del vino blanco. Eh, para comenzar, podemos decir que el vino es una bebida obtenida de la fermentación alcohólica o de la uva o del jugo de la uva, conocido también como mosto, que oscila entre un mínimo de 9 a un máximo de 14,5 grados grados de alcohol o volumen de alcohol. Con esto queremos dejar bien en claro de que el vino solamente procede de la uva, no hay otro lugar de donde procede el uva. Como historia, el vino más o menos intenso de la vid. Como historia podemos decir que la vid nace o crece primeramente en Irak, la antigua Mesopotamia, que antes la cultivaban los ganaderos del lugar y agricultores que poseían diferentes variedades de vid. Entre las antiguas vides que podemos encontrar están la Vitis vinifera pontica, que es la madre de la Pinot Noir. También está la Vitis vinifera orientalis, que se asienta en el Valle de Jordán, que es en el Israel. Después está la Vitis vinifera occidentalis, que se cultivaba en el antiguo Egipto. El pueblo fenicio procedente de la ciudad de Siria, de Tiro, transportó la vitis vinífera hasta la península ibérica, lo que hoy se conoce como España y Portugal, junto con el cultivo del olivo. En Grecia, como se cree antiguamente, uno de los principales consumidores de vino, en Grecia y Roma se puede decir que el vino blanco era consumido únicamente en fiestas y en personas de alta alcurnia, o en el Imperio Romano o en el Imperio Griego, o personas de esa procedencia, y su consumo no era tan a diario, sino más que todo en las fiestas. En un principio, por adorar al dios Dionisios y Baco, se organizaban fiestas tanto dionísicas como fiestas bacanales. El vino también fue un modelo de inspiración para grandes escritores como son Virgilio, Homero, Marcial, en sus diferentes obras. Por ejemplo, nombran en su tiempo uno de los vinos con características diferentes y un poco a resaltar, como es el vino de Ismaros, conocido por su mención en la Odisea de Homero, eh, que cuenta la leyenda que es un vino que embriaga al cíclope Ponífero y Odiseo pudo huir de la isla. Después el vino de Creta, que es elaborado con uvas pasas. Y el vino de Kos, que es la unión de vino tinto. Es una mezcla o es un blend de vino tinto con agua. Ya pasando más ya pasando más a una época más moderna, más actual, podemos decir de que el auge del vino fue gracias a la religión cristiana, ya que la sangre de Cristo estaba asumida o representada en el vino. Los frailes, los monjes, los padres, los curas, fueron los incursionadores en este mundo del vino, y de ahí nace lo que es el vino, los vinos espumosos o vinos blancos o vinos tradicionales. Eh, por el descubrimiento del vino espumoso se debe al fraile Don Periñón, que pues al guardar en unas botellas de vino oscuras, hace que se proceda a una fermentación por unas uvas, bueno, él creía de que las uvas ya estaban, el vino ya estaba fermentado y todo eso, pero la fermentación todavía se seguía en botella, lo cual produce una concentración de CO2, lo que hace que las botellas estallen y se conozca como, un accidente, el descubrimiento del champán. A su vez, también podemos decir de que en Hungría, por el año 1650, se desarrolló el Tokaji, que hace 3 siglos atrás era considerado uno de los vinos dulces, el mejor vino dulce del mundo.
En la expansión de España y en la derrota por los otomanos, el vino blanco pasa de ser... el vino blanco se llamaba vino de saco, lo que hoy se conocemos como el Jerez moderno. En París también podemos tener vestigios del vino blanco, el consumo del vino blanco por la evasión de impuestos, ya que el vino tradicional, el vino tinto, tenía un impuesto agregado, tanto como su exportación como su fabricación. Entonces, los franceses lo que hacían era beber vino amargo en las primeras intenciones de tabernas que habían, en los... que se llaman en los burdeles, que antiguamente también se aparecieron en París. El vino blanco para ese entonces también tenía una denominación llamativa que se llama Gunget. Eh, Después pasamos a la vitis vinífera introducida en el como les decía, bueno, como le decía el licenciado, para la vitis vinífera fue introducida a América por los conquistadores españoles. Fue introducida en México en el siglo XVI, de allí pasó a California. En 1769 los franciscanos plantaron las primeras vides españolas en San Diego. En 1824 se creó en Los Ángeles el primer viñedo de explotación comercial. Eh, Francisco de Cervantes, uno de los conquistadores del Perú, introdujo el cultivo de la vid a, por- bueno, introdujo el cultivo de la vid al Perú y después pasó a Chile, y del Chile se expandió a lo que es a lo que hoy se conoce como Bolivia, Paraguay, etcétera, etcétera, por toda América. Por su parte, los conquistadores portugueses hicieron lo mismo con el Brasil. Ahora vamos bueno, antes de pasar al proceso de elaboración, también resaltar de que cuando los españoles llegaron, aquí habían o existían vestigios de cultivos de vid silvestre. Y al traer aquí las vides de los españoles, no se adaptaban, no se adaptaron de inmediato al clima o al suelo que todavía tenía, que era virgen de aquí de Latinoamérica. Pero las vides silvestres antes no se consumían como vino, no se hacían vino debido a su acidez. Entonces esto hacía de que los aborígenes, los originarios de acá, endulcen el jugo de uva fermentado con frutos y miel. Esto se llamaba acajul. Se lo bebía en México y se lo daban a los conquistadores españoles. Perdón. Para el proceso de elaboración del vino, bueno, vamos a comenzar con que es un trabajo arduo, que es desde la conservación de la vid, el buen estado de la vid, que lleva un año para vinos jóvenes y de 5 a 6 años para vinos macerados, y inclusive más si es que se descansa si es que se cría en barrica, hasta en botella. Podemos comenzar. Voy a ir numerando los pasos de la elaboración del vino blanco, como lo he rescatado de algunos libros y fuentes que he logrado recopilar. No los he numerado porque hay pasos que pueden o no realizarse según el tipo de vino, según la denominación de origen y según la uva o la cepa. Bueno, como primer paso que se realiza es la vendimia. Esto se da en todos los vinos. Cuando ya las bayas de uva están maduras o tienen el grado de acidez correcto para el tipo de vino que se quiere elaborar, se realiza una vendimia. Hay dos tipos de vendimia: una que es mecánica, en la que se utilizan máquinas, tractores, y hay otra vendimia tradicional que se realiza por personas que estas son las que las llevan a la bodega para hacer su siguiente paso. Lo más recomendable para los vinos, tanto blancos como tintos, es una vendimia tradicional. Pero dependiendo del muestreo que se realice antes de la vendimia para ver el tema de la maduración y todo eso, el enólogo determinará
si el tipo de uva, la cepa, si el tipo de vino que quieren hacer es mejor la vendimia mecánica o la vendimia tradicional, pero sí se recomienda la tradicional como una base. Después el estrujado. Sigue el estrujado. El estrujado es cuando ya las uvas llegan, las cepas llegan las vallas de uva llegan a la bodega donde a través de una estrujadora, sin triturar el fruto, sin triturar la pulpa ni los ollejos, se introduce la uva y se saca lo que es el mosto o el jugo de la uva también. Después vas a hacer el escurrido. Podemos decir que entre estos dos puntos del escurrido y el prensado hay una conjunción, porque cuando la uva está entrando a lo que es el prensado, primero se deja como un escurrido o se saca lo que es el primer escurrido o mosto yema. Este es un mosto de primera calidad, este es un mosto de primerísima calidad, de lo cual salen los mejores vinos o es el tema principal del vino que se quería hacer. Después de esto, con el prensado de los ollejos, de la pulpa o del mosto, se van sacando mostos de distintas calidades. Puede ser mosto de primera, de segunda, de tercera, hasta llegar a lo que es los orujos, de ahí salen aguardientes. Se puede hacer también el conocido vino de mesa, que también, bueno, en España generalmente se da un vino de mesa, o se le denomina un vino de mesa a un vino de baja calidad. Después de esto pasan a reposar lo que viene a ser el desfangado, que básicamente de unas 24 a 48 horas, el mosto o el jugo de la uva pasa, los residuos sólidos que todavía quedan, pasa a sedimentarse en el suelo de los recipientes de acero inoxidable, obteniendo un mosto más claro, más verde, más parecido ya al vino como tal. Después tenemos la fermentación. En este paso, dependiendo la cepa, dependiendo el vino, dependiendo el tipo de vino, dependiendo inclusive la bodega o el viñedo de la bodega, se realizan dos tipos de fermentación. La fermentación alcohólica, que se la hace de manera natural. El vino a través de levaduras se consume los azúcares de la uva, del jugo del mosto para convertir en alcohol. Esto se debe controlar ya que tiene que ser a una temperatura. Desde aquí también se va incorporando lo que es la fermentación en frío, lo que hace de que no se pierda ese aroma frutal de la cepa de la uva y tampoco la acidez. Después pasa una fermentación maloláctica, que es una fermentación opcional en los blancos, ya que no es muy recomendable. O sea, en la uva la fermentación maloláctica no debe ser tan, no debe ser tan perceptible por la característica del vino blanco, que debe ser ácido, que debe ser un poco más frutal, más floral. Esta fermentación o la presencia del ácido málico sería un poco desagradable, aunque también algunos vinos lo tienen. Algunos vinos lo tienen, no se puede decir que no. Después de esto viene la clarificación a través de la acetina y algunas gelatinas también, algunas gelatinas, todo. Es simplemente esperar a que se asiente un poco más el vino, tenga un poco más de claridad, un poco más de brillantez, y esto pase simplemente ya a casi ya terminar de elaborar el vino. Después, en el vino blanco podemos, em, por las características tiene de brillosidad, transparencia que tiene el vino blanco, podemos decir que también tiene un paso de estabilización tartárica. Si bien no se da mucho en el vino tinto y rosado, en el vino blanco sí, porque no a ninguna persona le gusta el tema de que encontrar algo en la bebida, y más aún cuando la botella es blanca y tienen cristales formados. Da un mal aspecto al vino, aunque no se pierde, pero se evita la cristalación del ácido tartárico con
puede ser por proceso de frío, o puede ser también añadiéndole un compuesto de calcio que evita la cristalización, pero no así la eliminación del ácido tartárico, que le da una acidez y le da un sabor un poco más amargo, un poco más acentuado al vino. Después pasa por el tema de la filtración. Esto ya más que todo por lo que vimos en clase y en los videos de la elaboración del vino también, que se da eh, por la, por la cetonas, por la cetona, si no me equivoco, que es una carga eléctrica negativa, no, es una carga eléctrica positiva, y hasta eso se da también por arcillas, se puede dar por distintos métodos. Inclusive hay un método que es amicrobiótico, que evita que el vino todavía se siga fermentando una vez ya obtenido el vino deseado. Después viene el tema de la crianza en barrica. Este punto también es un punto opcional, ya que después de la filtración y por considerarse los vinos blancos como vinos jóvenes y de consumo inmediato una vez terminada su elaboración, no es tan necesaria la crianza en barrica. Hay una antes del bueno, después del fermentado, algunos vinos hacen crianza en barrica o fermentación en barrica para la fermentación maloláctica. Hay algunos vinos que simplemente lo dejan reposar unos 4 meses y después lo filtran y después lo clarifican y después lo filtran para otra vez volver a su crianza en barrica, o igual, de la misma forma puede ser después de este embotellado. La crianza en barrica generalmente se hace para darle un color más a oro, más a caramelo, más a ámbar, y que los taninos sean un poco más perceptibles a la hora de la cata. Y también para asentar aroma a roble sin perder su acidez, sin perder ese tono floral, esos olores florales, esos sabores florales de los olores primarios. Después de esto sigue el embotellado, que para vinos jóvenes, vinos jóvenes o del año son simplemente son encapsulados con con una pequeña tapa de aluminio. Y para vinos un poco más acentuados, esto es opcional. Eso es según ya la bodega o el vino que vaya a sacar. Este es opcional porque acá, por ejemplo, en Bolivia, creo que no hay vino que no tenga corcho, o un corcho sintético, aunque sea. Pero en España creo que es un poco común que los vinos jóvenes no tengan vino, porque es para su consumo, es de consumo inmediato, se podría decir. Después de esto pasa el encapsulado, y después el debidamente se etiqueta con las debidas cosas que tienen que ir en la etiqueta. La procedencia, denominación de origen, tipo de cepa, recomendaciones de maridaje, si este vino debe o no seguir un reposo en botella, una crianza en botella, si está listo para su consumo, si es un vino joven, si es un vino reserva, gran reserva, etcétera, etcétera. Después, como tipos de vino blanco, podemos decir que por su elaboración, por su crianza y demás, por su reposo, por su crianza, podemos decir que ahí están los jóvenes, que son los de inmediato consumo. No tienen ningún tipo de crianza, no tienen ningún tipo de reposo en barrica ni nada, simplemente hacen el proceso y directamente pasan en botella. Después están los vinos criados y envejecidos en barrica, que son los vinos jóvenes, pero que tienen un reposo en barrica de 2 a 3 años, y después tienen bueno, esto dependiendo también del tipo de vino o el tipo de la cepa, puede ser o no envejecido o, o sometido a una crianza en botella. Después están los generosos, que son los fermentados en barrica,
que son, como había dicho antes, tienen una fermentación maloláctica se diría pequeña o una fermentación maloláctica poca, se realiza en ligas de roble y después de esto pasan a ser eh, embotellados, ya no tienen ningún tipo de crianza posterior a la filtración. Después están los generosos, que también son los llamados generosos o de crianza, que son fermentados en barrica y a su misma vez, después de la filtración, vuelven a ser sometidos a una crianza en barrica de roble por unos 2 o 3 años y salen a su consumo para consumo inmediato o pueden reposar unos 10 años más. Perdón. Antes de pasar del punto, también están por el tema de aromas y sabores, pueden ser neutros y aromáticos, esto dependiendo de la cepa, tipo de uva que se esté haciendo. Y estos son simplemente los neutros, que son considerados secos, y los aromáticos, que son un poco más aromas frutales, dulces, etcétera, etcétera. Las cepas de vino más utilizadas, bueno, en estas variedades hay variedades muy aromáticas o moscateles, las famosas moscatel de Alejandría o de Málaga, moscatel fino de grano menudo y la malvasia. Después están las variedades muy aromáticas pero que no son moscatel, que son el albariño, el Gewürztraminer, Leoriero, después está el Müller-Trunk, el Riesling y el Silvaner. Entre sus principales, o bueno, entre sus más resaltantes. Después están las variedades aromáticas, que son el albillo, el brancelao. Después está el Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Chenin Blanc, Godello, Malbec, Merlot, Paradela, Pinot Noir, Sauvignon, el Syrah, el Tempranillo Blanco, la Trixdura, el Verdejo, el Bourguignon y demás, etc. Las variedades que son poco aromáticas y de las que se sacan unos vinos más secos serían las Airen. Este tipo de cepas también investigado, y como dato tienen una especie de, bueno, a esta uva se hacen un poco de chaptalización, tienen un poco de chaptalización, le agregan un poco por no ser un poco al no ser aromáticas son un poco menos dulces. No, la verdad no sabría decirle por qué, si es por el método de cultivo además, pero sí sufren un poco, como es la Airen Blanca, Cayetana, la Chenin Blanc, la Garnacha Blanca, la Mona, Viura, Selema, etc. Para los vinos, en el punto de los vinos internacionales y los mejores del mundo, yo he tratado de fusionar ambos vinos, ya que eh, me he podido dar cuenta de que los mejores vinos, bueno, los que se consideran mejores vinos blancos del mundo se encuentran en España, como es el José Pariente Verdejo del 2019, que... perdón. El José Pariente Verdejo. Este vino tiene... es 100% de la cepa Verdejo, aparte que está elaborado ah, con uvas de un viñedo viejo. Las viñas datan de 1962 y 1991. Resalta el sabor amargo de la variedad de uva, y a su vez, al ser viejo, tiene un tono ah, más acentuado en lo frutal. También he querido resaltar al vino Zárate Albariño del 2019, que, perdón, a Zárate Albariño 2019,
¿Por qué he querido resaltar este vino? Es porque tiene como característica principal, viene de un viñedo ecológico. Este viñedo, bueno, al ser un viñedo ecológico, nos quiere decir de que prescinde de todo lo que es pesticidas o algo de procedencia artificial o química. Tiene una frescura y acidez equilibrado, aparte que es natural. Es de la cepa Albariño, 100%. Son monovarietales ambos vinos. Aparte, por lo general en los vinos blancos no se da el paso del despalillado, que es más común de los tintos y rosados. Pero este vino tiene esa peculiaridad también, que tiene el proceso del despalillado y tiene una fermentación maloláctica también parcial. Dentro de otro de los vinos, bueno, de estos vinos he elegido 5, pero los he traído 3, estos 3 porque me parecen los más resaltantes, y de otra forma estaría diciendo lo mismo también que en mi trabajo, pero es un poco más por eso y al tema de tiempo. El vino Benjamín Romeo Colección 5 Parcela del Sauco 2017 es un vino peculiar porque no tiene denominación de origen. Es un vino 100%, se puede decir, de autor, si se quiere, o si se puede llamar, ya que es literalmente Benjamín Romeo y Alonso, no recuerdo su apellido bien en este momento, son los elaboradores de este vino, que no tiene denominación de origen y tiene una crianza en barrica de 10 meses. Es del 2017 y de 10 meses y en botella tiene que reposar unos 3 años. Este es uno de los vinos más resaltantes del 2020, porque en este año en este año o el 2030 se aconsejan su consumo. Después, ya casi para terminar, nos vamos al tema de los vinos blancos nacionales. En este tema no he podido encontrar algo que sea muy, muy resaltante o muy diferenciado, ya que nuestro país está más abocado a los vinos tintos, a los vinos de exportación tintos o al vino de altura. Pero entre estos tenemos un vino, el Terruño Blanco, que me parece peculiar por su denominación, simplemente por ser un vino de zona, por ser un vino, mm, por ser confundido con uno de los vinos de mesa, como nos pudo aclarar en la clase, pero en realidad no. Es más, su calidad del terruño blanco, con las distintas catas que ha tenido, y las distintas cepas que tiene, bueno, me refiero a que con la variedad de cepa que tiene y con cada año que se va produciendo se van puliendo las presas y está siendo un poco más reconocido que otros años o que en un inicio. Después he traído también aquí un Infinitum Blancum, que es el opuesto del trivarietal tinto. Este es un trivarietal blanco que, si bien no ha ganado todavía ningún premio, por el aroma, por la frescura que tiene, por el método de elaboración, inclusive al ser un trivarietal, está teniendo su relevancia recientemente. Anteriormente, cuando salió al mercado, sí tuvieron una relevancia, pero hasta ahí nomás, no fue muy, no fue muy rebombante como su opuesto tinto. El dúo blanco también me parece interesante porque destaca los... este dúo blanco es una mezcla entre Moscatel de Alejandría y un Riesling, si no me equivoco. Y no, me parece muy interesante, más allá de ser... más allá de algún tipo de elaboración distinta. Eh, Concluyendo, licenciado, esto sería... hemos podido aprender más sobre lo que es la historia del vino como tal, porque vino blanco y tinto existió desde que se ha podido fermentar uvas, más allá de su color. Después hemos podido ver de que las cepas que se utilizan no solamente son las Riesling o
Moscatel de Alejandría ¿qué se llama esto? Se me fue el nombre, pero es característica. Eh, Hay varias cepas, tienen unas características frutales, tienen características de aroma por su cultivo, por su recolección, por su vendimia, por su elaboración, por su poda. Es un proceso grande que se hace para los vinos. Estaría de más a saber apreciar un buen vino. No estaría de más saber identificar los aromas que tienen, porque cada vino le ponen alma, vida y corazón a cada vino. El proceso que tarda un año es como criar a un hijo. Ya en los videos que vimos anteriormente, hasta las levaduras les hablaban, para que activen y se hagan y ellas hagan el trabajo, el mayor trabajo, que es transformar los azúcares en alcohol. Es un tema muy interesante. Me gustaría seguir hablando más, me gustaría seguir entrando más en materia, pero debo terminarlo. Hasta aquí llegó el tema de los vinos blancos. Muchas gracias, licenciado, y hasta la próxima.